En el capítulo de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la caída del Imperio de Roma y lo vamos a ver en distintos capítulos con videos bastante cortitos uno de otro. El primer capítulo se refiere a Justiniano y el legado de Oriente, específicamente con lo que tiene que ver con el Corpus Juris Civilis y su pérdida a través de lo que fue la etapa histórica universal denominada la Edad Media. Para partir analizando este proceso, nosotros debemos adentrarnos a lo que fue el siglo III dentro de nuestra era, después de Cristo, que marca la crisis y el fin de la caída del Imperio Romano de Occidente. Aquel imperio que nosotros ya estudiáramos y del cual nosotros recibiéramos este legado tan importante a nivel cultural y también, por qué no decirlo, jurídico, que hasta el día de hoy permanece casi intacto en nuestros diversos códigos civiles dentro de lo que es el mundo occidental. Dentro de ese siglo tercero hay una serie de crisis que tienen que ver con causas políticas, que tienen su primordial fuente en lo que son los ataques de las fuerzas externas a Roma, los pueblos bárbaros que se llamaban los pueblos de extramuros del reino, que provocan una debilidad imperial por medio de la inseguridad de las fronteras, lo que va provocando obviamente un aumento de las revueltas internas dentro de Roma, una crisis política interior que aumenta el poder militar, etcétera, va generando toda una crisis política, estas invasiones y estas derrotas que va sufriendo Roma a través de sus diversas murallas o fracciones fuera del, del imperio propiamente tal, y que originan la caída y la debacle de distintos grupos políticos a través de su historia. Eh, Eso va a provocar también una serie de consecuencias económicas, va a descender la producción, va a haber una falta de esclavos, se va a poner fin a las conquistas que son frenadas por estas invasiones bárbaras, se va a producir una parálisis del comercio y la artesanía y en definitiva un empobrecimiento total. Otra situación que también es parte de esta crisis del siglo III es el surgimiento del cristianismo, que si bien va de alguna manera primero a provocar una crisis dentro de Roma, luego también va a mejorar la situación de Roma al poder cambiarlo con la legalización de este en el año 313 y luego declarándolo como religión oficial en el año 380. Con esto el emperador romano va adquiriendo cada vez más poder y en definitiva el cristianismo lo ocupa para poder tener un mayor sustento de supremacía. Sin embargo, todas estas crisis y tomando en cuenta también el cristianismo que si bien ayudó pero no fue capaz de sostener la crisis, provocan la división del imperio en el año 394, donde se origina un imperio romano de Oriente y uno de Occidente, que se ve amenazado por las diversas oleadas de los pueblos bárbaros que finalmente lo hacen caer. Como les comentábamos, nosotros tenemos un imperio romano dividido en dos. Un imperio romano de Occidente, que es el imperio que nosotros conocemos y del cual nosotros tenemos todo el legado que ya hemos estudiado en videos anteriores, donde está el periodo preclásico, clásico, etc., que cae en el año 476 debido a las oleadas bárbaras. Y un imperio romano de Oriente, que tiene su base en lo que es Constantinopla o Estambul, que cae en el año 1453 a mano de los turcos otomanos. Es un imperio que, si bien es un imperio romano, es un legado romano, prácticamente se va tiñendo cada vez más de un sistema medio oriental que al final hace desaparecer completamente lo que es el sistema romano. Lo que provoca la caída del Imperio Romano de Occidente, bueno, son una serie de invasiones bárbaras.
pero hay que entenderlas dentro de su contexto. Nosotros, dentro de las diversas etapas que ha vivido la humanidad, la Tierra ha sufrido diversas eras de hielo, que son fenómenos de cambios climáticos bastante fuertes. Incluso algunos investigadores, antes de que surgiera esto que es la pandemia del COVID-19, del coronavirus, que nos tiene a todos sumergidos en una cuarentena, ya sea obligatoria o preventiva o voluntaria a nivel mundial, ya se estaba hablando que nosotros estamos viviendo a principios de este siglo XXI una especie de era de hielo. Y faltaba esta pandemia, que parece que es la que calza con esto del COVID-19. Estamos viviendo una era de hielo que no hay que pensarla e imaginarla como el congelamiento total, sino que una serie de cambios climáticos fuertes que hacen que los grupos humanos o fallezcan o vayan disminuyendo o se vayan trasladando, como es el caso de estos pueblos bárbaros, los alanos, los ostrogodos, lombardos, alanos, burgundios, los anglosajones, los sajones, los francos, etcétera. Estos personajes, al ver que sus tierras ya no eran productivas y que habían entrado en una crisis económica, política y alimentaria específicamente, fueron trasladándose hacia el sur, fueron bajando desde de los sectores más nórdicos de lo que es Europa y Meso-Europa, y fueron bajando hacia las tierras más fértiles que justamente eran las tierras del Imperio Romano. O sea, ellos golpean prácticamente las puertas de Roma para poder establecerse y poder tener garantías de sustentabilidad y de poder sobrevivir ante esta crisis humanitaria que provoca esta era de hielo que se vive durante el año 1400, 1450 y que los lleva finalmente a invadir las zonas fértiles de Roma. Por eso se invade prácticamente el sector occidental y no el sector oriental, que, sí, que también fue golpeado por una era de hielo, pero de manera más baja. El sector oriental ya venía siendo tocado por la era de hielo y el sector occidental ya no es tocado por la era de hielo, por tanto eran tierras fértiles y fáciles de cultivar y de poder establecerse allí. Por eso se dan estas invasiones bárbaras que no hay que pensarlas que un día se juntaron todos los pueblos malos y quisieron derrotar a Roma, no, muy por el contrario. Ellos venían buscando un sustento y lo encontraron, obviamente tras las fronteras de Roma. Pero bueno, en cuanto a lo que a nosotros nos compete, en cuanto a la parte más jurídica, podríamos decirlo, sabemos que por los otros videos que hemos analizado de la parte del análisis de la historia del derecho romano, tenemos que Justiniano dicta en el año 556 el Corpus Juris Civilis, que en realidad resume, compendia o es la herencia propiamente tal del legado de la jurisprudencia. Ahí está toda la labor de los jurisprudentes que se escribe, se compila, se agrupa, se recopila, como ustedes quieran llamarlo, en este libro que es el Corpus Juris Civilis, el cual dentro de, aparte de su magnanimidad, de tener todo este legado antiguo de los jurisprudentes, los jurisconsultos, pone fin a esa tradición romana, pone fin a la tradición de tener que consultar a esta persona, pone fin al oficio del jurisconsulto romano. Ese personaje ya no va a ser útil. ¿Por qué no va a ser útil? Porque ya todas las obras, todas sus soluciones, toda su sapiencia, todo su conocimiento va a estar contenido en este libro que es el Corpus Juris Civilis, esta gran compilación que va a decantar o va a dejar como moraleja, como enseñanza, conclusión o colofón los principios generales que van a formar el derecho occidental. De las Ustedes si ustedes toman el Corpus Juris Civilis, no se van a encontrar con normas, no se van a encontrar como un artículo del Código Civil que dice, por ejemplo, el artículo 1 del Código Civil chileno que dice que la ley es manifestación de la voluntad soberana que según la Constitución manda, prohíbe o permite. No van a encontrar cosas así. Van a encontrar moralejas, van a encontrar soluciones, van a encontrar dichos, van a encontrar frases que decían los jurisprudentes para solucionar un caso. En realidad lo que van a encontrar son principios, principios generales de los cuales sale una norma. Por ejemplo, si tú pagas a quien no debes, vas a tener que igualmente pagar a quien debes. No pudiendo
ya que tú le pagas a quien no debes y sabes que le pagas a quien no debes, no pudiendo pedirle a quien tú pagas la devolución de ese dinero. El que paga mal paga dos veces. Es un principio que luego se cimenta en algunas normativas que, por ejemplo, están en nuestro Código Civil en el caso de Chile, en el caso de Ecuador, etcétera, y en casi todas las legislaciones occidentales. Ahí nosotros vamos a tener, gracias a esos principios, las bases fundamentales del sistema de codificación occidental en lo que tiene que ver con el derecho privado y específicamente lo que tiene que ver con el derecho civil. El derecho civil va a basar sus principios, va a basar sus normas, lo más prístino, lo más central de esas normas se van a basar en lo que dejaron esos jurisprudentes, en la obra de esos jurisprudentes, en la voz de esos jurisprudentes, en la solución que dieron ellos y que va a quedar vertida en este corpus juris civilis. Que, como les digo, y como es algo majadero quizás, pone fin a la tradición romana de necesitar a ese personaje ya que todo quedó escrito. ¿Cuál es la importancia que tiene la obra del Corpus Juris Civilis según Justiniano? Bueno, de partida, el Corpus Juris Civilis es un texto, va a ser un texto para Justiniano, un texto normativo y para nosotros va a ser un texto doctrinario. En realidad, como les decía, son principios generales, son principios, son frases, son comentarios, son casos, son soluciones, en realidad, de ciertos casos que se dan a conocer a los jurisprudentes y que Justiniano los agrupa y de alguna manera de ahí se extraen los principios generales para generar el derecho. Pero es un texto normativo para él y que va a regir en Oriente. Es parte de lo que va a ser el derecho positivo que se va a establecer en Oriente, en el Imperio Romano de Oriente, durante todo el periodo en el cual Justiniano está reinando y los periodos siguientes con diversas adaptaciones, y va a ser un texto de enseñanza, ya que la labor de los jurisprudentes va a ser enseñada en las distintas universidades que se van a ir fundando, especialmente en Constantinopla y en Medio Oriente, que van a estudiar este derecho que va a ser desconocido para una parte del mundo. Ahora, este Corpus Juris tenía la ventaja para Justiniano, o la idea, según Justiniano, de tener una proyección a futuro, de ser un texto que no sea como las 12 tablas, como se ideó en un principio en Roma, sino que sea para el momento, no, va a ser un texto que va a servir a lo largo de la humanidad, ya que los jurisprudentes pasaron por varias etapas y pudieron sobrevivir diversas etapas de república, imperio, posimperio, caída, etcétera, y al final con el Corpus Juris. El Corpus Juris va a tener una proyección a futuro, o sea, va a perdurar durante todo el tiempo que sea posible. Y esa perduración va a permitir, dentro de una lógica de pensamiento filosófica, reunificar el imperio por medio de la lege y el jus compilado. ¿Qué significa esto? El Corpus Juris Civilis que compila, que realiza Justiniano en el Imperio Romano de Oriente, que recopila la labor de los jurisprudentes, que recopila la labor de los emperadores por medio de las leyes, especialmente porque contiene parte del Codex Justinianum, por ejemplo, y parte del Codex Teodosiano y otros códex que se hicieron con leyes imperiales, busca de alguna manera filosóficamente, por lo menos desde la ciencia del derecho, desde ese ámbito del deber ser, desde ese ámbito académico, podríamos decirlo, reunificar un imperio que ya en los hechos y en la forma política o en la forma militar o en la forma económica era imposible de realizar. Esa reunificación del imperio se va a lograr solamente a través de la compilación de todas las normas que ya regieron el imperio y que van a regir tanto, que rigieron en Occidente y que van a regir en Oriente. Por tanto, va a ser el imperio romano hecho libro, de alguna manera. Eso dentro del pensamiento de Justiniano, que es lo que estamos viendo. Ahora avanzando un poco, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos que cuando tenemos este Corpus Juris, lo tenemos que su aplicación es en el imperio bizantino, este imperio que está a este lado, que tiene su capital en Constantinopla, etc., pero no pasa hacia este otro lado, que tiene que ver con
reinos que ya se estaban constituyendo por medio de la caída del imperio y que se establecen por medio de estos reinos de los pueblos bárbaros o los germanos que estaban invadiendo las distintas partes de la zona digna de ser poblada o mejor capacitada para mantener a estos pueblos de Europa. Están los francos, están los ostrogodos ocupando lo que es la península itálica, los visigodos ocupando la ibérica, los vándalos en la zona, en el corredor norte africano, los suevos en parte de lo que es Portugal y el norte de parte del norte de España, los cántabros, los vascones en el norte de España y sur de Francia, y los anglosajones en la isla grande del Reino Unido. Esa es la idea que nosotros tenemos. Ahora, el Códex Justiniano y el Corpus Juris Civilis se conoció solamente en lo que tiene que ver esa franja rosada que ustedes ven en el Imperio Bizantino. Solamente se ocupó allí. No pasó al otro lado. ¿Por qué? Porque los bárbaros, los pueblos germanos tenían su propio derecho y su propia forma de ver el derecho. Por tanto, no necesitaron ni tenían la ocasión de llegar a ocupar ese texto que se perdió tras las invasiones germanas y que solamente pervivió en Oriente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es el aporte que dan los pueblos germanos a nuestro derecho hasta el día de hoy? Bueno, los germanos son un pueblo multicultural. Si ustedes vieron los mapas que estaban atrás, nosotros tenemos una serie de pueblos. Ostrogodos, godos, vándalos, suevos, hunos, sajones, etcétera, etcétera. Cada pueblo de ellos tiene un sistema cultural, un sistema social, un sistema organizacional, un sistema político y por ende un sistema jurídico totalmente distinto. Si nosotros queremos hacer un análisis general de cómo se organizaron estos pueblos, nosotros podríamos recurrir a la frase que son pueblos multiculturales. No podemos definir de forma general, completa, cómo son estos pueblos, pero sí podemos encontrar puntos en común que tenían estos pueblos. Si bien son multiculturales, cada uno con su idiosincrasia, cada uno con su forma de organizarse, ellos tenían sí un derecho consuetudinario, no tenían derechos escritos. Sus derechos se transmitían por medio de la costumbre, por medio de la tradición, de boca en boca, de generación en generación. Ellos tenían un derecho comunitario, trabajaban con normas de comunidad, prácticamente no trabajaban con normas de propiedad privada, sino que eran pueblos que trabajaban en una sociedad organizada en base a la colectividad. Y a la vez, como les decía, cada uno tiene sus propios derechos y cada pueblo dentro de cada raza o etnia tenía a la vez su propia organización dentro de su tribu, dentro de su clan, etcétera, como ellos quieran llamarse. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Viendo estas generalidades que podemos tener, que tienen un derecho consuetudinario, que tienen un derecho comunitario y que cada uno forma un derecho local o foral, nosotros tenemos que ese derecho consuetudinario de alguna manera evoluciona. Evoluciona hacia un derecho escrito, evoluciona hacia las leyes. ¿Y cuándo evoluciona? Va evolucionando incluso antes, ya viene con un germen de evolución antes de las invasiones germanas. Cuando empieza el proceso de romanización, proceso que se inicia en la cúspide de lo que es la República, cuando empieza la gran expansión romana que provoca la caída de la República y la creación del imperio, bueno, cuando Roma se va expandiendo sus fronteras, también va expandiendo su cultura. Y los pueblos, recordemos la figura del pretor peregrino, van tratando de negociar con Roma. Y al negociar con Roma se van nutriendo de la cultura romana, proceso que se llama la romanización. Y esos pueblos van adquiriendo elementos que son parte de la tradición romana, entre ellos la legislación escrita. Ese proceso se acelera aún más cuando ya cruzan las fronteras del imperio y se apoderan del imperio romano de Occidente.
La romanización es aún más fuerte, comprenden el sistema y empiezan a generar leyes escritas. Se abandona ese derecho consuetudinario que tenían en un principio y pasan a un derecho escrito a las leyes. Y otra cosa, en cuanto a lo que es el derecho comunitario, es una gran influencia que nos llega cuando nosotros hagamos la adición de todas las cosas que forman el derecho común, que es el derecho que llega hasta nuestros días. Ojo, no confundir derecho común con common law, por favor, sino que el derecho común, ese derecho que va a ser general para todos los pueblos, que va a ser conocido para todos los pueblos, que va a usar esos principios generales con los cuales nosotros podemos reconocer que nuestra legislación, por ejemplo la chilena, tiene gran parecido con la legislación de las obligaciones en Francia. Por una razón, nosotros tenemos influencia de Potier, por ejemplo, uno de los grandes juristas franceses, de Villecourt, Henri Capitaine, etc., y que son influencia de nuestro Código Civil, porque están esos principios generales, esas reglas generales que entiende toda la humanidad van a ser parte de ese derecho común, y ese derecho comunitario va a influenciar ese derecho común y va a hacer un eclipse dentro de lo que es la propiedad privada, ese elemento particularísimo, ese derecho de dominio propio, individual, que no puede corresponder a nadie más que solamente al dueño, va a eclipsarlo un poco con el concepto de comunidad, por ejemplo. Y va a generar una consecuencia que existe en nuestro Código Civil, que nadie está obligado a vivir en comunidad. Y va a existir la solución a eso, que es el juicio de partición, por ejemplo. Simplemente para que ustedes comprendan cómo queda el mundo después de la caída de Roma, con las invasiones bárbaras y estos derechos locales, como yo les digo, estos derechos que van uno a uno, es que quiero mostrarles estas cartas portulanas. Estas cartas portulanas, si bien son muy posteriores a lo que es la caída del Imperio Romano, de alguna manera muestran cómo se vivía en el mundo hasta ese minuto. Si ustedes pueden ver en ese mapa, hay pequeños castillos, y esa es la península ibérica, eso es España. Hay pequeños castillos, cada castillo es un reino y cada reino tiene su propia legislación, su propia cultura, su propio contenido social. Así se vivía. Esos son los derechos locales. Esa va a ser la, perdón, la evolución de los derechos locales. Va a generar estos foros que va a tener cada ciudad, cada comarca, cada reino dentro de una organización más grande. Piensen estas cartas portulanas y aprovechen de anexarla, ponerle un nexo en la mente con eso de los derechos locales. Volvamos a Justiniano. ¿Cómo perviven las fuentes justinianeas en Oriente? Bueno, sabemos que el Imperio Romano de Oriente, el Imperio de Justiniano, permanece hasta la destrucción de Constantinopla por los turcos otomanos en el año 1453. O sea, permanece 1000 años después, casi 1000 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Ojo con eso. Ahora, dentro de esos 1000 años, hay que pensar, el Corpus Juris Civilis se dicta en el 565. Del 565 al 1453, obviamente, existieron muchas reformas a este texto que era, recordemos cómo lo tomaba Justiniano, era un texto normativo, era ley, era un código, era una ley que debía regirse toda la comunidad que formaba ese Imperio Romano de Oriente. Entonces fue adaptándose. Los últimos trabajos que se hicieron para adaptar, para llevar a la realidad existente en aquel entonces, el Corpus Juris Civilis, se hicieron en 1345. Ahora, ¿qué sucede con eso? Imagínense cuántas modificaciones se hicieron a ese código, a ese cuerpo normativo para Justiniano, a ese compendio doctrinal para nosotros, que es el Corpus Juris. ¿Qué hace eso? Bueno, desfigura el Corpus Juris. El Corpus Juris ya no va a ser el mismo que estaba al principio. Va a ser un cuerpo ya recontra adaptado, recontra modificado, que le va a poner fin a la esencia del Corpus Juris producto de esas actualizaciones y esas revisiones. O sea,
que si uno analiza el Corpus Juris del 565 cuando lo dicta Justiniano y lo compara con el Corpus Juris de 1345, va a ver que de romano ya no tiene nada. Hay mucha influencia del Medio Oriente, hay mucha influencia oriental, hay mucha influencia islámica incluso, de leyes turcas, de leyes kurdas, de leyes islámicas que provienen del Corán o de los distintos textos sagrados, y ya no va a ser derecho romano, ya no va a ser labor de jurisprudentes. Así que ojo con eso, ojo con cuándo se les pregunta o cuándo están analizando el Corpus Juris. Si lo analizan cuando nació, es derecho romano, es labor de jurisprudente. Pero si lo analizan ya después de todas las modificaciones, ya no es derecho romano, sino que simplemente es una actualización que perdió la esencia del derecho romano y parece más un derecho oriental o medio oriental, de Medio Oriente, a un derecho romano. Con esto es muy sencillo lo que he pasado, es muy general. Quiero que podamos seguir nosotros conversando y dialogando lo que tiene que ver con la historia del derecho y que nos reencontremos en un próximo capítulo que tiene que ver con algo bastante interesante, que es la aparición del derecho canónico, que va a reemplazar al derecho romano como entidad jurídica que va a regular el mundo occidental, y el nacimiento de los procesos inquisitivos, especialmente lo que tiene que ver con los procesos de los animales. Espero que el video de hoy les haya servido y que obviamente quedo abierto a las preguntas y comentarios que puedan hacerme. Un gran saludo y muchas gracias.